Lo que estamos observando en torno al juez Juan Carlos Peinado constituye un verdadero golpe para quienes han intentado desprestigiarlo y apartarlo del caso que involucra a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Suscríbete si amas a tu país. La Fiscalía ha descartado de manera contundente que Peinado sea el responsable de las filtraciones que han salido a la luz, lo cual no solo refuerza su posición como magistrado instructor del Juzgado número 41 de Madrid, sino que también pone en evidencia los intentos de presionarlo, tanto por parte de sectores cercanos al PSOE como de intereses mediáticos. La querella interpuesta por el periodista Máximo Pradera, quien acusaba al juez de haber revelado secretos procesales durante la investigación, ha sido desestimada por la Fiscalía, lo que representa una victoria significativa para la independencia judicial. Esta denuncia, que parecía más un intento de persecución contra el magistrado que una verdadera búsqueda de justicia, ha sido rechazada por no encontrarse pruebas que sustenten las acusaciones contra Peinado. No obstante, el nombre de Aitor Guisasola, conocido como un abogado contra la demagogia, ha salido a la luz en este proceso, ya que la Fiscalía sospecha que él, como abogado de la acusación popular, podría haber sido quien divulgó cierta información procesal a través de su canal de YouTube. Este avance en el caso revela una estrategia coordinada para debilitar el trabajo del juez Peinado, quien lleva meses enfrentando presiones constantes. Es revelador que, a pesar de estas presiones, el magistrado haya mantenido su firmeza y haya seguido adelante con una investigación que, directa o indirectamente, afecta a Begoña Gómez y, por ende, al propio presidente del gobierno. La situación es particularmente preocupante, pues muestra cómo el poder político parece dispuesto a intervenir en el trabajo del poder judicial. Se ha mencionado que Peinado tuvo que cancelar parcialmente sus vacaciones debido a la presión que está recibiendo, no solo por parte del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, sino también desde sectores mediáticos que buscan manipular la narrativa del caso. El hecho de que existan intentos de apartarlo del caso por lo civil, lo criminal o lo militar, como se ha señalado, es una clara muestra de la intensidad con la que se mueven los hilos para proteger a figuras cercanas al poder. Resulta interesante observar que, a pesar de los intentos de censura, siguen emergiendo filtraciones que ponen de manifiesto la tensa relación entre el juez y el entorno de Begoña Gómez. Las tensiones entre el magistrado y un abogado impertinente del equipo de la defensa han salido a la luz, evidenciando que el ambiente en torno a este caso es de máxima tensión. Estas filtraciones no hacen más que resaltar la resistencia de ciertos sectores a permitir que el juez Peinado desempeñe su labor de forma independiente. El rechazo de la querella en su contra supone un revés significativo para aquellos que pretendían apartarlo del caso y desacreditar su trabajo. No es un secreto que, desde hace meses, se han urdido diversas estrategias para obstaculizar su labor y desprestigiar su imagen, pero hasta el momento todas estas maniobras han fracasado. La cuestión ahora es hasta qué punto están dispuestos a llegar quienes intentan proteger a Begoña Gómez y al círculo de Pedro Sánchez. Lo que resulta alarmante es cómo se ha activado una maquinaria mediática y política para silenciar a quienes se atreven a investigar y denunciar. En este sentido, el caso de Aitor Guisasola, el abogado y creador de contenido que ha estado criticando abiertamente al gobierno en su canal de YouTube, es un claro ejemplo de los intentos de intimidación hacia quienes se oponen al poder establecido. La mención de Guisasola en este contexto y las sospechas de que podría haber sido él quien reveló información del proceso subrayan el riesgo real que enfrentan los creadores de contenido independientes que se atreven a denunciar irregularidades. El constante ataque contra la independencia judicial y la censura de voces críticas es un síntoma preocupante de que algo no funciona adecuadamente en nuestro sistema. El caso de Begoña Gómez, que en un principio parecía menor, ha escalado hasta convertirse en un escándalo mediático y judicial de gran envergadura, con implicaciones directas sobre la credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. A medida que más información sale a la luz, se vuelve cada vez más evidente que se está librando una batalla, no solo en los tribunales, sino también en el ámbito político y mediático. El rechazo de la querella contra Peinado no solo es una victoria para la justicia, sino también un mensaje claro para aquellos que intentan doblegar a los jueces y controlar el curso de las investigaciones. Sin embargo, no debemos olvidar que el poder político sigue actuando en las sombras, y no sería sorprendente que continuaran buscando formas de desestabilizar a Peinado o retrasar la investigación. La actitud del PSOE en este caso ha sido, cuando menos, sospechosa. Las filtraciones y los rumores sobre las presiones ejercidas sobre el juez son un claro reflejo de cómo la política interfiere en el sistema judicial cuando están en juego los intereses de figuras clave del gobierno. Pedro Sánchez, en lugar de respaldar la transparencia y permitir que la justicia siga su curso, parece más interesado en proteger a los suyos a cualquier costo, lo que pone en peligro los principios fundamentales del Estado de Derecho. Lo que estamos presenciando es un auténtico colapso moral y político en torno a Sánchez y su círculo más cercano, especialmente su esposa Begoña Gómez. La reciente derrota judicial sufrida por el PSOE,
con la Fiscalía rechazando rotundamente las infundadas acusaciones contra el juez Peinado, es un golpe directo a una estrategia claramente orquestada desde las altas esferas del poder para salvaguardar a aquellos que están bajo su protección, sin importar cuántos principios democráticos se destruyan en el proceso. Camacho, exministro del Interior y actual defensor de Begoña Gómez, representa un claro ejemplo del desprecio que este gobierno manifiesta hacia el Estado de Derecho y la independencia judicial. Camacho, quien en su momento ostentó uno de los puestos más importantes dentro del Ejecutivo, ahora desempeña su labor como un abogado inepto, llegando tarde a las audiencias judiciales y ofreciendo excusas absurdas que ni siquiera parecen dignas de un profesional de su calibre. Lo más escandaloso es que este comportamiento torpe y negligente provenga de alguien que fue una alta autoridad socialista, lo cual evidencia la falta de seriedad y profesionalismo con la que se está gestionando la defensa de Begoña Gómez. Sin embargo, no debemos equivocarnos. La verdadera responsabilidad de esta situación recae en el propio Pedro Sánchez. Su administración ha utilizado la maquinaria estatal para intentar desacreditar a un juez que está desempeñando su función con valentía y rigurosidad. La querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Peinado, acusándolo de revelación de secretos y prevaricación, no es más que otro intento desesperado por parte de Sánchez y su entorno para obstruir una investigación que cada vez se aproxima más a la propia Moncloa. Estas maniobras no solo son despreciables, sino que también ponen de manifiesto el miedo que se ha apoderado del círculo más cercano al presidente. Pedro Sánchez, quien trata de proyectarse como un líder fuerte en la esfera internacional, está viendo cómo su legado político comienza a desmoronarse en el ámbito nacional. Mientras Sánchez viaja a China o se presenta como mediador en el plano internacional, en su propio país su esposa se ve envuelta en escándalos que no solo afectan su reputación personal, sino también la credibilidad de todo su gobierno. Lo más alarmante de esta situación es la descarada forma en la que el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado manipular y doblegar las instituciones judiciales. En lugar de permitir que el sistema judicial siga su curso con independencia, el PSOE ha buscado censurar y difamar a cualquier persona que se interponga en su camino. Aunque en este caso la Fiscalía ha actuado con integridad al rechazar las acusaciones contra Peinado, también ha sido objeto de presiones políticas por parte de un gobierno que no tolera la disidencia ni las investigaciones imparciales. El intento de vincular a medios como OK Diario y a otros en una supuesta conspiración de filtraciones es otra prueba más de cómo Pedro Sánchez ha decidido instrumentalizar la justicia para proteger a su entorno más cercano. Begoña Gómez, en lugar de asumir la responsabilidad, ha optado por victimizarse, intentando desacreditar a quienes investigan sus acciones mediante la vieja táctica de la persecución mediática. No obstante, la verdadera pregunta aquí es, ¿qué clase de gobierno permite que las esposas de sus líderes se vean envueltas en escándalos de tal envergadura? Pedro Sánchez no solo ha fallado en su intento de preservar la integridad de su administración, sino que ha permitido que la corrupción, la falta de transparencia y el nepotismo se conviertan en las características distintivas de su mandato. La investigación en curso sobre Begoña Gómez y su posible uso de recursos públicos para fines privados no es solo un problema personal, es un síntoma de una situación mucho más grave, la descomposición interna que ha contaminado al PSOE bajo el liderazgo de Sánchez. Este caso ha revelado que, bajo su gobierno, las fronteras entre el poder político y el judicial se han difuminado peligrosamente. En lugar de respetar la separación de poderes, el presidente parece decidido a utilizar la justicia como un arma para proteger a su círculo más cercano y castigar a aquellos que se atreven a desafiarlo. El hecho de que Begoña Gómez haya intentado querellarse contra el juez Peinado mientras se orquestan filtraciones falsas para dañar su reputación es la prueba más clara de hasta qué punto están dispuestos a llegar Sánchez y su equipo para evitar que la verdad salga a la luz. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Pedro Sánchez no está gobernando para el bien común, sino para salvaguardar su propio poder y el de su círculo más íntimo. Su presidencia ha estado marcada por escándalos, corrupción y una falta total de responsabilidad hacia los ciudadanos. Begoña Gómez, con su cuestionada cátedra en la Universidad Complutense y su implicación en escándalos financieros, es solo la punta del iceberg de un gobierno que se desmorona bajo el peso de su propia corrupción. El hecho de que se intente censurar y silenciar a quienes informan sobre estos hechos, como es el caso de Aitor Guisasola, conocido como un abogado contra la demagogia, demuestra cómo el PSOE ha adoptado tácticas más propias de un régimen autoritario que de una democracia. En lugar de permitir la libertad de prensa y la transparencia, Pedro Sánchez ha optado por perseguir a quienes revelan las verdades incómodas sobre su administración. Lo que está sucediendo con el juez Peinado no es solo un ataque a su integridad, sino un asalto directo a la justicia misma. Pedro Sánchez ha demostrado estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a sí mismo y a los suyos, incluso si eso significa destruir la confianza en el sistema judicial y erosionar los principios más fundamentales de la democracia. Es momento de que los ciudadanos abran los ojos y comprendan que lo que está en juego aquí no es solo el futuro de un juez o una investigación, sino el futuro de España como un país donde la justicia prevalezca sobre los intereses políticos.
Pedro Sánchez ha mostrado una y otra vez que su único interés es aferrarse al poder, cueste lo que cueste, pero el pueblo español merece algo mejor. Merece un gobierno que respete las instituciones, que actúe con transparencia y que no utilice el poder judicial como un instrumento para silenciar a sus críticos. Este caso es solo el comienzo de lo que podría ser una caída inevitable para un presidente que ha perdido el norte moral y que, a estas alturas, solo puede esperar que la verdad no lo arrastre, junto con su esposa, en una oleada de corrupción y abuso de poder. Blindarse y proteger a su círculo más cercano, utilizando las instituciones del Estado para desacreditar y entorpecer a un magistrado que ha mostrado la valentía necesaria para investigar, incluso cuando el poder al que se enfrenta es el del propio presidente del gobierno, es la estrategia que ha evidenciado Pedro Sánchez. Queda claro que su principal interés no radica en la transparencia ni en la búsqueda de justicia, sino en aferrarse al poder a cualquier precio, incluso si esto conlleva minar la confianza en el sistema judicial y socavar los principios fundamentales de nuestra democracia. Su gestión, plagada de escándalos y marcada por la corrupción, ha optado por tácticas que recuerdan más a un régimen autoritario que a una democracia consolidada. Mientras Pedro Sánchez sigue actuando como si las instituciones públicas fueran meramente herramientas a su disposición, el país paga las consecuencias de su autoritarismo. En contraposición, el juez Juan Carlos Peinado se erige como un modelo de integridad y profesionalismo en medio de la tormenta política que lo rodea. A pesar de las presiones, los ataques y las acusaciones infundadas, Peinado ha mantenido su firmeza y valentía, enfrentándose a un gobierno que claramente no respeta los límites del poder judicial. Su dedicación a la verdad y a la justicia es una luz de esperanza en un contexto en el que el poder político ha intentado corromper y controlar las instituciones a su favor. El reconocimiento al juez Peinado es más que merecido. Ha demostrado que, a pesar de los obstáculos y las amenazas, la justicia en España aún puede actuar con independencia cuando existen personas con el coraje de defender los principios que deberían regir cualquier Estado democrático. En estos tiempos de incertidumbre política, su labor es un recordatorio de que la verdad y la justicia deben prevalecer sobre los intereses mezquinos de quienes ostentan el poder. España necesita con urgencia una mayor cantidad de jueces como Juan Carlos Peinado, profesionales del derecho que no solo cuenten con una sólida formación jurídica, sino también con el valor y la determinación necesarios para enfrentarse a los constantes embates del poder político, sin importar las amenazas o presiones que puedan recibir. En la actualidad, cuando el equilibrio de los poderes del Estado parece cada vez más frágil y la sombra de los intereses partidistas se cierne sobre las instituciones, resulta esencial que el sistema judicial cuente con magistrados que actúen como garantes de los principios fundamentales de la justicia, la legalidad y la ética. La labor de un juez como Peinado no es simplemente la de aplicar la ley, sino la de convertirse en un auténtico baluarte de la imparcialidad, en un defensor incansable de la verdad y del Estado de Derecho, incluso cuando esto signifique enfrentarse a un poder político que, en más de una ocasión, ha demostrado estar dispuesto a utilizar toda su maquinaria para desestabilizar el sistema judicial. El coraje necesario para asumir este tipo de responsabilidad es inmenso. No se trata solo de hacer frente a una posible campaña de desprestigio o difamación, sino de estar dispuesto a pagar un alto precio personal y profesional por mantenerse firme en sus convicciones y en el cumplimiento de su deber. En un contexto histórico como el que atraviesa España, donde la política y los intereses partidistas parecen infiltrarse cada vez más en las decisiones de las instituciones, la presencia de jueces como Peinado es más necesaria que nunca. Hoy, más que en otras épocas, la tentación de controlar o influir en las decisiones judiciales desde las altas esferas del poder es palpable. Las estrategias de manipulación se han vuelto más sofisticadas, y los intentos por desacreditar a los jueces independientes que se atreven a desafiar el statu quo se han convertido en una peligrosa constante. El trabajo de jueces como Peinado trasciende el mero cumplimiento de su deber. Se convierte en un símbolo de esperanza para una sociedad que, cada vez con mayor frecuencia, ve cómo la corrupción y los abusos de poder penetran hasta los niveles más altos del gobierno. En un entorno donde las fronteras entre la política y la justicia parecen diluirse peligrosamente, la figura de un magistrado íntegro cobra una relevancia excepcional. Peinado representa ese ideal de imparcialidad e independencia que debería caracterizar a todos los operadores del sistema judicial, pero que lamentablemente, en muchas ocasiones, parece estar ausente. La corrupción en las esferas gubernamentales no solo afecta a las decisiones políticas, sino que también socava la confianza pública en las instituciones y erosiona los fundamentos de la democracia misma. En este sentido, jueces como Peinado actúan como una barrera de contención frente a la degradación de las estructuras del Estado de Derecho. Su compromiso inquebrantable con la justicia, incluso cuando el costo personal es alto, es un recordatorio de que aún existen personas dispuestas a luchar por la verdad en un escenario donde la mentira y la manipulación buscan imponerse. El país necesita más figuras judiciales dispuestas a asumir el riesgo de enfrentarse al poder,
a mantenerse firmes ante las adversidades y a cumplir su mandato con total apego a los principios éticos que deberían guiar cualquier sistema democrático. Solo con más jueces que compartan la integridad y el coraje de Peinado, España podrá aspirar a reconstruir la confianza en sus instituciones, restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado y garantizar que la justicia prevalezca sobre los intereses políticos o personales. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.